Hola, ¿me escuchás? ¿Te escuchás? ¿Qué escuchás? Yo les pregunto porque esta semana me di cuenta que puedo oír pero no logro entender. Y repasando los títulos de la semana, los temas en agenda, todavía resuena en mi cabeza el ruido de mensajes contradictorios en todas las líneas. No solamente del presidente de la Nación actuando en su función internacional, los gremialistas del campo que, desorientados y despavoridos, no encuentran rumbo, con productores enardecidos de cara al sol, con una temperatura que partía la cabeza ayer en una asamblea en el sur santafesino, tratando de expresarle al aire, gritarle al viento, el dolor y el sufrimiento. Di gracias a Dios que puedo oír, pero clamé al cielo por entender. Sí, entender. ¿Qué busca el gobierno con las políticas agropecuarias? Esta semana, el ministro Julián Domínguez descabezó técnicamente a CRA, al incorporar al economista Matías Lestani como funcionario de la cartera agropecuaria. Dividió la mesa de enlace con un golpe certero a la frágil unidad gremial del campo y generó una bomba de humo en el Consejo Agroindustrial Argentino. Todos movimientos que dividen los reclamos, distraen la atención y diluyen las exigencias de resultados ante la ausencia de una política agropecuaria que contenga a todos los actores unidos. Como una vieja película corría hacia atrás y hacia adelante la cinta grabada, por momentos sentí que estaba en el 2008 y me asustó volver atrás sobre los pasos de la Argentina destruida en una década. Las voces de protesta, las opiniones de cada programa de televisión, la noticia que corría por las redes, los reclamos, los calificativos, lo que leímos, lo que replicamos en nuestras redes. Y podríamos otra vez reconstruir lo que pasó, repasando lo que hemos publicado, visto, leído o visto pasar. Es importante que entendamos lo que está pasando. Y aquí se me patinó la cinta. Me di cuenta que puedo oír pero no logro entender. Miren, las ciencias médicas sostienen que la audición es una combinación entre poder detectar sonidos e interpretar esos sonidos para que hagan sentido o le indiquen al cerebro o al sistema nervioso central, como en el arranque del programa, cuando pueden cerrar los ojos y los sonidos van mostrando la entrada al campo. Entre lo que escuchamos y lo que entendemos, lo que creemos también, se juegan nuestras propias decisiones. Y vamos a un ejemplo de esta hora. Hoy por la mañana, ¿alguien escuchó el canto del gallo? ¿Alguien vio el primer rayo del sol? Miren, de la misma manera que el canto del gallo en la mañana no hace que el sol se despierte, aunque a usted le guste pensar que sí, la realidad y la naturaleza muchas veces sintonizan canales diferentes. Como premisa, cuando uno cree que su verdad es la única, es muy fácil caer en la conclusión de que el problema es del otro y es fácil encontrar un culpable. Esta fue la síntesis de las decisiones de Julián Domínguez y los discursos de los referentes de la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias, que además sumaron al concierto de voces la de los referentes de la agroindustria, la Cámara de Exportadores, de la industria aceitera, las bolsas, ese gran rejunte que logró hacer el gobierno de 60 entidades, de las cuales hay 60 intereses diferentes. Y me resisto a sostener que en la Argentina perdimos la capacidad de escuchar y analizar. Y me repito en la máxima, muchachos, a las palabras no se las lleva el viento. Las palabras, los calificativos, el lenguaje que utilizamos, todos los días va construyendo la realidad. Moldea o modela el modo en que vemos el mundo. Y es la vía por la cual vamos asimilando esa realidad. Es en la forma en la que nos comunicamos. Es a través de nuestra lengua que expresamos los sesgos, valores, prejuicios, esos que nos van atravesando como sociedad. Y en este momento histórico,
donde en la República Argentina y puntualmente en la provincia de Córdoba se habla ya de cifras de internados que subió un 167% en 7 días, algo que pensábamos que se había terminado. En apenas una semana, la curva internacional por COVID volvió a subir de modo abrupto. La mayoría está entrando por las patologías, pero resulta positivo al ingresar al hospital. A las palabras no se las lleva el viento. Sepan que los hechos son testarudos y hablan por sí mismos. El COVID existe y nos tenemos que seguir cuidando. La realidad marca un sendero cada día y no está exenta de importancia, por más que estemos distraídos en tiempo de vacaciones. Sepan que si nos hacemos los distraídos, la mentira germina como una plaga en terreno fértil. Especialmente aquellas palabras oportunistas que nos conocen distraídos, nos conocen desinteresados y actúan creyendo que las palabras se las lleva el viento. Pero es una creencia tan falsa como sostener que el sol sale porque canta el gallo. Ambos. El sol sale y el canto galla, el gallo canta, porque sistemáticamente lo hacen de manera natural. Lo peligroso es creer que las palabras se las lleva el viento. Está en la metáfora, en el fondo. Lo que dice es que aquello que uno lo dice y no se escribe y se firma tiene un peso menor al de una hoja empujada por el viento. Es lo que pudimos ver tal vez en las promesas incumplidas de Julián Domínguez. Y ahora me enfoco en la noticia más significativa de la semana, en la que el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, decidió renovar la segunda línea de su equipo. Se lo vio en fotos, en imágenes publicadas, que cuenta con el apoyo de Alberto Fernández, Cristina Fernández, el jefe de gabinete Mansur. Pero una nueva jugada en medio de la larga partida de ajedrez que viene disputando con el gobierno, el campo y el gobierno. Horas después de que la mesa de enlace había confirmado que este sábado, ayer, participaba de la protesta del sector rural. El mismo ministro Julián Domínguez nombró a un técnico de la mesa de enlace como secretario de Agricultura en reemplazo de Jorge Solmi, hombre que ya venía de Federación Agraria. De esta manera, Matías Lestani, economista, director del Departamento Económico de Confederaciones Rurales Argentina, el que manejaba los datos finos de la estrategia gremial, asumió como nuevo secretario de Agricultura de la Nación. Hablamos que será la principal autoridad en el sector de agricultura, donde en este momento se están desarrollando discusiones importantes por la creación del fideicomiso que va a reducir el precio del trigo y el maíz y le va a meter la mano nuevamente en el bolsillo a los productores. Y ahí está el Consejo Agroindustrial Argentino, porque en definitiva la industria y los exportadores siempre, históricamente, compensan hacia abajo. Si alguien paga la fiesta, es el productor agropecuario, y a joderse. Miren, con tono irónico, Aníbal Fernández dijo: un técnico de la mesa de enlace será el nuevo secretario de Agricultura. La ironía, la bronca, el desánimo, porque tras la designación del Lestani como secretario de Agricultura, hubo otros nombramientos, pero con bronca contenida. Con bronca contenida, y ahora de conocerse esta designación, tuve la posibilidad de hablar con Gabriel de Rademacher, vicepresidente de CRA, quien reconoció el pase del Lestani al gobierno como desprolijo y marca en cierto aspecto cómo quedan las entidades, porque era el hombre que manejaba la estrategia de la institución. En CRA no estábamos al tanto de esta situación, ni mucho menos. Sí explica algunas actitudes que ha tenido en el último tiempo, en algunas reuniones en las que ha tomado atribuciones que no le cabían, no le correspondían, avalando por allí algunas acciones que están totalmente en contra de los principios que defendemos en CRA, de libertad de mercados, de libertad de exportaciones, de disminución de la presión impositiva. Pero bueno, ahora entendemos que había conversaciones previas con el ministro por su parte, y esto lógicamente sí nos deja vulnerables, porque es una persona que conoce desde el riñón de CRA nuestras estrategias, nuestra forma de pensar. Espero que en este nuevo rol pueda defender con ahínco los intereses que le tocó defender en CRA.
no veo cómo, por ejemplo, va a hacer su actitud frente a la intención del gobierno de la creación de un fideicomiso para trigo y maíz. Eso está absolutamente en contra de los principios que nosotros defendemos. Me imagino que va a estar en una situación incómoda. Se abre una nueva etapa, para nosotros es una traición porque cuanto menos debió haberlo blanqueado de entrada. Estas no son cosas que se deciden de un día para otro y nosotros nos enteramos ayer a las 18 horas. Estas no son cosas que se deciden de un día para otro y nos enteramos cuando la decisión estaba tomada. El hombre que maneja la estrategia, el camino, la información, los datos, las decisiones que se toman internamente. Y ahora quedan al desnudo, porque lo complicado es que el Stani cambió un lado del mostrador, y a partir de ahora los referentes de CRA y los referentes gremiales se van a tener que encontrar con el Stani del otro lado de la mesa. Y por caso se esperan, en los próximos días, va a ser parte de las noticias, las reuniones por el fideicomiso de trigo y maíz. Lo decía Rademacher. Pero en menos de 24 horas, CRA dio un portazo y se fue del Consejo Agroindustrial Argentino, un espacio que ahora solo cuenta con la participación de Coninagro, ya que también renunció Federación Agraria y Sociedad Rural Argentina. Es más, el propio presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Cheme, dijo: nos bajamos porque creemos que pasó un tiempo suficiente desde que se creó el Consejo, cuyos objetivos para ir adelante como cadena se sintieron utilizados. Es sencillo. ¿Para qué arma el gobierno estas mesas? ¿Para qué arma estos consorcios? Para tenerlos reunidos, para tenerlos pialados a la mesa, porque están pialados a la mesa. Hay algunos que se saltan. Para el presidente de Carvap, Horacio Salaverry, con quien de alguna manera hablamos y suma la visión pampeana. Él decía que no tiene sentido pertenecer todavía al Consejo. Hemos salido porque encontramos que en este Consejo, que muchas de las acciones que se habían hecho, inclusive la interlocución que el gobierno entendió debería hacer con el Consejo Agroindustrial Argentino, con temas propios del sector agropecuario, y el Consejo asumía ese rol cuando no es el rol que debería haber asumido. Nosotros nos incorporamos al Consejo Agroindustrial Argentino en la idea de facilitar algún tipo de acciones o leyes que sean en beneficio de la producción. Pero cuando nos encontramos ahí dentro participando de algunas mesas donde después se tomaban decisiones, por ejemplo, hablar sobre el tema carne, creemos que había un error fundamental en ese sentido, porque la interlocución en todos esos temas era claramente la tenía que ser a través de la mesa de enlace. Y por eso hemos decidido salir de este consejo. Además, hemos hecho un esfuerzo. Qué triste sentir que siempre el pato de la boda es el productor agropecuario. Y ahora lo van a acicatar, lo van a pichicatear. ¿Desde dónde? Del Consejo Agroindustrial Argentino. Porque se fueron 3 entidades de las 60 que había. ¿Y quiénes quedaron apilados ahí? Los que hacen grandes negocios con el gobierno. Los exportadores. Las grandes empresas. Ellos quedaron allí. Y el gobierno además tiene sentado en la mesa el estratega que tenía anteriormente una de las entidades más combativas, como es Confederaciones Rurales Argentina. Mire, en síntesis, esta semana Julián Domínguez descabezó técnicamente a CRA al incorporar al Stani. Dividió la mesa de enlace con un golpe certero a la frágil unidad gremial del campo. Generó una bomba de humo en el Consejo Agroindustrial Argentino. Todos movimientos que dividen, distraen, diluyen. Lo que hizo el gobierno y lo que está haciendo el gobierno con el campo es tomar un crédito más de tiempo hasta que se reacomoden las fuerzas gremiales, que ayer tristemente, con un rayo de sol que partía la cabeza, salieron a gritar al viento, voces que poco entendían y que poco entendíamos. Aunque debemos analizar hacia adelante cómo quedaron las entidades gremiales del campo y qué resulta de este proyecto agroindustrial para el sector que fue presentado a finales de septiembre. Amigos, nuestros representantes y mandatarios de gobierno no pueden subestimar las decisiones. Están dividiendo la fuerza del sistema productivo. Están rompiendo, están matando a la gallina de los huevos de oro. Y realmente es una locura.
En este punto trazo una línea y me voy a situar hoy, en el presente, porque hoy más que nunca está vigente una historia que les supe contar hace un tiempo. Es la historia de un profesor de economía en diálogo con sus alumnos. Este reconocido profesor de economía de la Universidad de Texas alegó que él nunca había suspendido a uno de sus estudiantes, pero que en una ocasión tuvo que aplazar a la clase entera. Era el testimonio del profe. En esa oportunidad, tal como lo relata la historia, la clase se repetía, este movimiento juvenil, revolucionario, chavista, kirchnerista, tal vez planteado desde la cámpora como una especie de socialismo, algo así como el pobrismo con OSDE o no sé, como quieras llamarlo. Este grupo de jóvenes, que en la cabeza, niños bien pagos, lógicamente, sostenidos por sus padres, no hablamos de pobres, pero sí quienes pregonan por la pobreza en el nombre de la pobreza y hacen sus padres y sus superiores grandes y pingos negocios con los pobres. Resulta ser de que la clase entera le insistió al profesor que el socialismo funcionaba y que en ese sistema no existían ni pobres ni ricos, que había casi una equidad albertiana, digamos, ¿no? O franciscana. El profesor entonces le dijo: muchachos, le propongo hacer un experimento. Lo vamos a hacer en clase. Va a ser el experimento, el título sobre el socialismo. Y le expresó la tesis de trabajo a los alumnos. Le dijo: a partir de ahora, todas las notas van a ser promediadas. A todos los alumnos se les asignará la misma nota, de la misma forma que nadie será aplazado y nadie sacaría un sobresaliente. Toda la misma nota, nadie sería aplazado, nadie sacaría un sobresaliente. Bueno, ¿qué pasó? Después del primer examen, las notas promediadas, cuando recién arrancaba el sistema, dieron 7. Entonces, los alumnos que se habían preparado muy bien se sintieron molestos. Los que laburan, los que se rompen el culo todos los días, se sienten molestos de que le sigan metiendo la mano para darle a quien no se rompe el alma trabajando. Bueno, los estudiantes que se habían preparado estaban muy molestos. Los estudiantes que estudiaron poco estaban contentos. Pero cuando presentaron el segundo examen, los estudiantes que habían estudiado siempre, estudiaron menos. Y los estudiantes que habían estudiado mucho menos, decidieron no estudiar. Entonces, el promedio del segundo examen, un 4. Nadie estuvo contento. Promedio, 4. Llega el tercer examen. Toda la clase sacó insuficiente. Todos los alumnos fueron reprobados con un 1. Como dice el Papa Francisco, hay que nivelar para abajo. Como dice Alberto Fernández, basta de meritocracia, basta de mérito. Las notas nunca mejoraron. Los estudiantes comenzaron a pelear entre sí, como entre las calles, las propias entidades de pobres, los gerentes de la pobreza que van culpándose unos a otros por las malas notas, no, por los malos ingresos que tienen de los planes que no les alcanza. Porque hasta llegar a insultos y resentimientos mutuos, violencia, que se sostiene, que se pega, que se multiplica. En este caso, los jóvenes, ninguno estaba dispuesto a estudiar para que se beneficiara otro de lo que el otro no hacía. Y para asombro de toda la clase, todos perdieron el año. Y esto quedó grabado en la memoria de Albert Rogers, el profesor de la Universidad de Texas, que decidió un año reprobar una clase entera, porque le mostró el profesor y les preguntó si ahora entendían la razón del fracaso del socialismo. Es sencillo. Simplemente se debe a que el ser humano está dispuesto a sacrificarse y trabajando duro cuando la recompensa es atractiva, cuando se reconoce el esfuerzo y el mérito es parte de la valoración.
Pero cuando el gobierno quita ese incentivo, nadie va a hacer el sacrificio necesario para lograr la excelencia. Moraleja, todo lo que una persona recibe sin haber trabajado para obtenerlo, otra persona deberá haber trabajado para ello, pero sin recibirlo. Hoy, de cada 100 pesos que puede llegar a recibir por hectárea un agricultor al hacer soja, maíz, trigo, 67,9 pesos se los lleva el Estado. Y que Dios lo ayude, porque ahora tenemos sequía en Entre Ríos, en Santa Fe, en Córdoba, provincia de Buenos Aires, y el gobierno está ausente. Amigos, el gobierno no puede entregar nada a alguien si antes no se lo quitó a alguno o a alguien. Cuando la mitad de las personas llegan a la conclusión de que ellas no tienen que trabajar porque la otra mitad está obligada a hacerse cargo de ellas, y cuando esta otra mitad se convence de que no vale la pena trabajar porque alguien le va a quitar lo que han logrado con su esfuerzo, amigo mío, eso es el fin de cualquier sistema. No se puede llevar a la prosperidad a los más pobres sacándole prosperidad a quienes se esfuerzan. No podemos hacerle creer a la generación presente que se puede vivir sin trabajar o sin generar riqueza y que tienen derecho a acceder a toda la riqueza. El gobierno no puede dar nada a nadie si no se lo ha tomado a otra persona. Por el contrario, por el contrario, lo que se cree es imposible multiplicar la riqueza tratando de dividirla. Yo quiero imaginarme lo que va a hacer estas 60 entidades, instituciones, donde ya salieron a hablar los diferentes referentes del sector exportador, de las industrias, de las bolsas, de distintos, no entienden lo que le pasa a las entidades del sector gremial del campo. Están hartos, amigos, de que les metan el dedo en el culo. Hablando mal y pronto, discúlpenme la palabra y la expresión. Saquen sus propias conclusiones. La pregunta es, ¿qué pasa si en la República Argentina se deja de producir? Porque se hartan, como esos alumnos que hacían mérito y en el primer reparto lograron el 7, en el segundo el 4 y después todo aplazado. ¿Se imaginan una Argentina aplazada, una Argentina aplastada, tierra arrasada como dejaron en el gobierno anterior? Estamos camino a una tierra arrasada, pero no va a ser por el calor de los 44, 48 grados de esta semana, sino por las nefastas políticas que siguen empujando a la división en la República Argentina. Yo no logro entender esta locura, esta terquedad. Sí logro entenderla si me paro del otro lado. Este es el comunismo chavista que tratan de imponernos, porque hay muchísima gente que no está de acuerdo. Discúlpenme que me pase de bronca, pero realmente, amigos, de la misma manera que el canto del gallo y la salida del sol pueden coincidir, nuestras creencias de cara a la vida deberían unirse en el tiempo. Encontrarnos temprano trabajando, esforzándonos, sudando la gota que realmente es vida, porque la transpiración es el resultado del esfuerzo. Es como el humo en la combustión del motor. Es como el ruido de las máquinas al paso de los lotes cuando van levantando la producción. Y es la gratificación de ver la tolva llena de un grano que luego se transforma en pan, se transforma en fideos, se transforma en harina, se multiplican las mesas. Y en las mesas hay pan y hay alimento. Producimos para 400 millones de argentinos. Y estos impresentables, innombrables, mantienen cerrado el país. Es una locura, es una locura. Miren, parafraseando la masa, si yo realmente no creyera en la locura, en la garganta del sinsonte, como dice Silvio Rodríguez, si yo no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, porque en definitiva es esto, ¿no? La garganta del sinsonte, este pájaro que canta en el monte, y el monte que es la promesa de la vida,
donde se esconde el trino y también hay miedo porque uno entra de noche y mete miedo, pero hay vida. Si yo no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera.